¿Pueden los sentidos transmitir algo que no se corresponde con lo real? Empecemos por recordar que la actividad de conocimiento fundamentalmente consiste en una asimilación objetiva o intencional de algo de la realidad. Y esto tiene que ver también con el fin natural de la actividad cognitiva, que es poner al viviente en contacto con la realidad. De esto ya hablamos en una pregunta anterior. Si la sensación no fuese primariamente realista, ni sería sensación, porque no sería conocimiento, ni cumpliría con su finalidad vital. Pongamos un ejemplo sencillo de captar. Si uno tiene un animal como un gato, que está tratando de localizar una presa para alimentarse, si sus sentidos no le proporcionasen información objetiva del entorno, sus sentidos no podrían cumplir con la finalidad vital de llevarlo a detectar una presa posible, a ubicar dónde está, a discernirla de cualquier otro ser que no fuese un posible alimento, ¿no? Si no le permitiese calcular la distancia a la que se encuentra y dar un salto certero sobre la víctima, si sus sentidos no le informasen objetivamente, no cumplirían, insisto, con la función vital que tienen. Lo dejarían desvalido al animal frente a la necesidad de captar la realidad en torno. Para empezar, entonces, tenemos que advertir que el sentido primaria y normalmente proporciona datos de la realidad, es decir, nos informa de una manera realista, objetiva. Esa objetividad, desde luego, es relativa a la especie. Ciertamente que sí, porque cada viviente sensitivo percibe en relación con sus necesidades vitales y capta el entorno para cumplir con las funciones propias de su vida. El modo de captar el entorno puede variar de especie en especie. Las dimensiones o los aspectos sensibles que cada especie capta también pueden ser distintos. Por ejemplo, la vista de un gato no funciona exactamente como la vista de una mosca, sino que son sentidos de visión distintos. Pero en ambos casos deben informarles de la realidad. Ahora, lo que sí es posible es que la captación sensitiva se vea distorsionada por alguna deficiencia del sujeto viviente de la percepción. Eso es lo que se llama ordinariamente un trastorno en la sensación. Pero el solo concepto de trastorno implica que esa potencia sensitiva está de alguna manera privada de su funcionamiento normal. Y en ese caso puede ofrecer una percepción distorsionada, es decir, una percepción en la cual hay un elemento de inobjetividad relativa, ¿no? Eso que pasa con la potencia sensitiva puede pasar con cualquier potencia vital, empezando por la nutritiva, que puede enfermarse, para decirlo básicamente, en cualquier viviente, en virtud de la deficiencia del ser finito corpóreo. Pero hay que advertir que captamos eso como deficiencia solamente en comparación con el funcionamiento normal. Y el acto normal, la operación normal de un sentido es proveer información objetiva. De modo que cuando hay una distorsión de esa objetividad, eso no puede deberse sino a un trastorno
en la funcionalidad de la potencia debido probablemente a algún trastorno orgánico o algún trastorno de la vida en general del viviente corpóreo. Podemos completar lo que acabamos de decir trayendo a cuento dos tipos de fenómenos asociados a la actividad sensitiva, como son las ilusiones sensoriales y las alucinaciones. La ilusión se produce cuando el objeto de la sensación es tal que, en virtud del modo en que funciona la sensación, lleva en el viviente a una estimación inobjetiva de la realidad. O dicho de otra manera, a obrar en relación con ella de una manera que implica que el dato de sensación o la percepción propiamente hablando no ha sido plenamente adecuada a la cosa percibida. O sea, se produce una especie de inadecuación entre el dato perceptual y la realidad. Eso podría ser una objeción ante la objetividad básica de la sensación. Para esto tenemos que tener en cuenta algo que ya dijimos. Esa objetividad se da según un modo propio en cada especie, y esa modalidad está asociada a la capacidad sensitiva. O dicho de otra manera, la capacidad sensitiva no es ni infinitamente perfecta, ni capaz de captar de modo absoluto y total todos los aspectos de la realidad de la cosa que es objeto de percepción. El sentido capta algunos aspectos y los capta de un modo determinado. Esa captación es primariamente objetiva. Ahora bien, según el modo de funcionamiento del sentido, puede, en algunos casos, dar lugar a lo que podríamos llamar una ilusión, es decir, a una percepción compleja en la cual no hay una adecuación total con la realidad. Eso puede producirse por la composición inadecuada de partes de sensación o de datos sensibles en una percepción. Advirtamos, por ejemplo, que cuando la ilusión se produce, esto ha sido estudiado primariamente en el hombre, por lo tanto los ejemplos los tenemos que referir primariamente al hombre. La ilusión se produce por el caso, por ejemplo, supongamos de una perspectiva pintada que genera la idea de que continúa la realidad percibida, ¿no? Ahí el sentido provee una información que es objetiva, solo que la totalidad de la percepción, al ser compuesta, genera una ilusión de realidad que no se corresponde con lo real total, ¿no? Lo mismo puede pasar cuando se hacen comparaciones entre dos objetos de percepción que parecen distintos pero no lo son, o que parecen idénticos pero no lo son. Ahí de nuevo se trata de una composición. Fijémonos que ahí lo que es de alguna manera falible es la totalidad de la actividad perceptual, que corresponde en general a lo que llamamos el sensorio común y no a los sentidos aislados, ¿no? El problema no estaría fundamentalmente ni radicalmente en el sentido, sino en sentido externo, quiero decir, sino en el sentido interno que compone los datos y los articula en una unidad, ¿no? Hay una forma de composición que puede ser adecuada o inadecuada a la realidad. Aquí hemos pasado de un dato simple a un conocimiento más complejo por composición de datos. En otros casos lo que se llama ilusión no es propiamente una ilusión. Por ejemplo, cuando el sentido del gusto percibe
como dulce algo que no lo es, o como amargo cuando no lo es, pero simplemente porque hay la percepción de un humor interno que el sentido percibe auténticamente. En ese caso no hay una ilusión, sino que a la sensación de una cosa se añade la sensación de otra, que prevalece sobre aquella. Eso no es una ilusión en sentido propio. La ilusión se daría si el gusto, al componer varios gustos distintos, sintiese un gusto que en realidad no existe, digamos, ¿no? Un gusto que no está allí. El caso de la alucinación es distinto, porque en la alucinación en realidad no se trata de una defectividad del sentido o una mala composición del sensorio común o una inadecuación de la estimativa, un fallo de la estimativa en la apreciación del objeto de percepción, sino que la alucinación se produce cuando el viviente genera un pseudo objeto de percepción, es decir, sin que haya sensación alguna, produce una imagen que el mismo sujeto capta como si fuese de sensación, lo cual presupone obviamente un trastorno en la funcionalidad vital general del sujeto viviente, y al mismo tiempo que posea memoria sensitiva e imaginativa, porque sin esas potencias no podría componer una imagen ficticia que usurpase el lugar de una percepción. Ahí de nuevo habría una falla en el funcionamiento vital general, porque el sujeto está poniendo como objeto de sensación, lo cual condiciona su reacción frente a la realidad, algo que no es una sensación, sino el fruto de sensaciones anteriores que persiste en su memoria y que recompone a partir de la imaginativa. En ambos casos, sin embargo, hay que advertir de nuevo lo que ya dijimos. Tanto las ilusiones como las alucinaciones no son lo normal en el funcionamiento de los sentidos, ni del sentido interno, que es el sensorio común, que compone las percepciones de ordinario de manera objetiva. Abierta hacia este respecto, que cuando se trata de generar ilusiones ópticas en el caso humano, la generación de la ilusión presupone el conocimiento racional de cómo funciona la percepción en el hombre, y se aprovecha de ese conocimiento para generar las ilusiones, ¿no? Y eso implica que no es fácil generar las ilusiones, o sea, que las ilusiones son excepcionales, de ordinario no se producen. Y lo mismo pasa con las alucinaciones, que en cualquier viviente son excepcionales, si no el viviente estaría inmediatamente condenado a desaparecer como viviente.